Queridos hermanos, estamos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y damos la cordial bienvenida para aquellos que es primera vez que escuchan este programa. Este programa consiste en estudiar el Catecismo y estamos ahora en el numeral 508, que nos presenta un resumen sobre la virginidad de la Santísima Virgen María. Estamos estudiando el credo. Decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen. Pues estamos en ese momento del credo, que nació de María Virgen. Numeral 508. De la descendencia de Eva, Dios eligió a María, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracias, es el fruto excelente de la redención. Así dice el Sacrosanto Concilio en el numeral 103. Es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de mancha de pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. María fue pura. María es pura. No tiene ningún pecado. Es la Inmaculada. Desde el momento de su concepción, ni siquiera en ese momento tuvo el pecado original. Ella no tuvo el pecado original porque fue preservada en virtud de Jesucristo. Fue preservada de la mancha del pecado original y permaneció así pura, sin mancha, sin pecado. Por eso se dice la siempre Virgen María. Virgen antes, en y durante y después del parto. Siempre fue pura, sin ninguna mancha. Luego en el numeral 509 dice el Catecismo que María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, y Jesucristo es Dios, porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, la madre del Hijo eterno de Dios. Jesucristo, como decimos en el credo, engendrado antes de todos los siglos. Un niño se acercó en un domingo y me pregunta, ¿y desde cuándo es Dios? Me decía. ¿Desde cuándo es Dios? ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Cuándo nació Dios? Y Dios nunca tuvo origen, porque una de las condiciones para que alguien sea Dios es no tener origen. Siempre haber sido Dios. El Hijo siempre ha sido Hijo, porque Dios no ha tenido inicio, ningún tiempo. Dios comenzó a ser, siempre ha sido. Lo que pasa es que es un misterio y nuestra mente no alcanza a entender. Es el misterio de Dios, el misterio de la existencia de Dios. Dios siempre ha existido y por eso se usa este lenguaje, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y hablando de siglos, pues es años, es decir, contados en el tiempo. Dios siempre ha existido. Jesús, por ser Dios, también siempre ha existido, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Siempre han existido, nunca tuvo un origen. Ha sido Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Es Hijo eterno. Y cuando estamos diciendo la eternidad, es decir, lo que siempre ha sido así. Por eso decimos la vida eterna, que nunca va a terminar. María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre del Hijo eterno, de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Por eso decimos que María es Madre de Dios,
Cuando decimos que María es madre de Dios, no estamos diciendo tampoco que María es diosa. Estamos diciendo que es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, es Dios mismo. María fue, numeral 510, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, en todo su ser, es la esclava del Señor, como dice Lucas capítulo 1, versículo 38, numeral 510. Y luego, terminando el resumen de la virginidad de María, el numeral 511, la Virgen María colaboró por su fe y obediencia libre a la salvación de los hombres. Colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Fue María quien dijo: aquí está la esclava del Señor. Dios cuenta con la decisión de María. Vean qué maravilloso es Dios. Aunque Él la preparó, le hizo pura, la pensó, la creó, y aunque la preparó para ser la madre de Dios, pero eso no significa que ella fue quitada, no quiere decir de que María no tuvo libertad. María tuvo libertad de decir no, pero ella estaba ya preparada para esta gran misión y ella dijo sí, porque ella siempre decía sí a la voluntad de Dios. Así como María, también nosotros aprendamos a decir sí a la voluntad de Dios, aunque decir sí a la voluntad de Dios conlleva mucho sacrificio. Una espada de dolor te atravesará el alma, le dice. Y cada vez que nos entregamos a la voluntad de Dios, tenemos que vivir en esa etapa de sacrificio. Y precisamente en esa etapa de sacrificio, en ese tiempo de sacrificio, es cuando uno conoce más lo que significa fe. A veces pensamos que fe es tener sentimiento. La fe no es sentimiento. Uno dice: ay, qué llena de fe me sentí. O cuando van a un retiro, que uno tiene ese sentimiento espiritual que nos permite pues disfrutar de Dios. Pero lo más importante es la fe original, la fe genuina, dice el catecismo. La fe en su estado genuino es ese momento en el que estamos en crisis, es ese momento en el que no sentimos nada de sabor por la oración, es ese momento de desierto en el que invocamos a Dios realmente porque creemos y no porque lo sentimos. Como le dijo el Señor a Juan: tú crees porque has visto, le dice. Dichosos aquellos que no creen, aquellos que creen, se me traba la lengua. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Pues a todo cristiano le toca vivir ese momento de desierto, donde me he encontrado con algunas personas que me han dicho: padre, no he venido a la misa porque realmente no he tenido ganas de venir. Y nosotros los cristianos no tenemos que actuar por sentimiento, sino por voluntad, por convicción. Yo voy a la misa no porque ahora no hace calor. Yo voy a la misa no porque ahora tengo problemas. Yo voy a la misa no porque ahora necesito un favor de Dios. Yo voy a la misa porque realmente creo que tengo tanto que Dios me lo ha dado y yo voy a darle gracias. La misa es acción de gracias. Yo voy a la misa porque sé que es la manera más perfecta de darle gracias a Dios. Gracias por el don de la vida. Gracias por que aún en medio de las tribulaciones, Dios me ha permitido seguir adelante, estar en pie. Y voy a darle gracias a Dios. Y cuando la enfermedad nos impide ir a la misa, como decimos, cuando la enfermedad nos dobla, pues seguir sacrificando, seguir ofreciéndose en sacrificio desde esa cama. Desde esa cama esa cama viene siendo como las bancas de la iglesia. Desde allí usted
se ofrece en sacrificio a Dios. Desde allí usted está viviendo su misa personal y se está ofreciendo en sacrificio a Dios, sacrificio de acción de gracia, sacrificio de propiciación para el perdón de los pecados personales y también para el perdón de los pecados de los demás. Pues María nos enseña a colaborar con esa fe y esa obediencia para la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat ocupando el lugar de toda naturaleza humana. Por su obediencia ella se convirtió en la nueva Eva, madre de todos los vivientes. Y luego continuamos con los misterios de la vida de Cristo, párrafo 3, numeral 512. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe, es decir, el credo, no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referente a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Hay que verlo a la luz de los misterios de la Navidad y de la Pascua. Numeral 512. Pues aunque el credo no habla más que de la encarnación, de la Navidad, de la Pascua, pero dice que hay que verlo desde la luz del misterio de la Navidad, de la Pascua. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Hay que verlo desde los misterios de la Navidad y de la Pascua. La catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta pública de Jesús. Así que ahora vamos a conocer un poco más sobre la vida de Jesús, un poco más en el catecismo, en el numeral 514 en adelante. Y dice que primero vamos dice, basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, los elementos comunes. Y luego dice los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Los misterios de la vida oculta y luego los misterios de la vida pública. Eso es lo que vamos a ver, a escuchar a continuación. Entonces vamos en este momento a algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo es misterio. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 514. Toda la vida de Cristo es misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret. Incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice San Juan capítulo 20, versículo 31. Entonces no encontramos la totalidad de todo lo que hizo Jesús, pero sí encontramos lo que necesitamos para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe a quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena.
desde los pañales de su Navidad hasta el vinagre de su pasión. Numeral 515 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe. Los primeros que tuvieron fe en Jesucristo y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales, como dice, hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de su gesto, sus milagros y palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. A través de sus milagros, a través de sus gestos, a través de sus palabras, se nos ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo e instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y su misión redentora. Es admirable cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica sobre la vida de Jesús. Dice que su humanidad es como el sacramento, el signo e instrumento de su divinidad, la humanidad del cuerpo de Jesús, signo e instrumento de su divinidad. O sea, la divinidad se hace presente en esa humanidad, se hace visible la divinidad en esa humanidad. Y la humanidad, la naturaleza humana de Jesús, aparece como sacramento, como instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Y por eso con ese cuerpo que tomó esa humanidad fue sacrificada para nuestra salvación. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio de lo invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Por eso es que Jesús le dice a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en su humanidad manifestaba, era instrumento de su divinidad y de la salvación que traía consigo. Lo que había de visible en su vida terrena nos conducía, nos revelaba el misterio de lo invisible, de su filiación divina y de su misión redentora. Es hermoso estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica porque aprendemos tanto que nos ayuda como a tener como ese anhelo de seguir aprendiendo más de Jesús, como Dios en su gran misericordia ha querido tomar la humanidad como instrumento de su divinidad. Me gusta esta frase, instrumento de su divinidad, para darse a conocer y también para poder salvarnos, poder sacrificarse por nosotros, esa salvación que nos trae el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Lo que había de visible en su vida terrena, eso nos lleva al misterio de lo invisible, de su filiación divina, de su misión redentora. Cuando uno estudia el Catecismo, uno dice, me hubiera gustado haber conocido a Jesús, haber visto a Jesús, haberle hablado por lo menos una vez, haber saludado y haber contemplado su divinidad en esa humanidad que era visible. Y ese deseo podemos complacerlo poniendo fe en el prójimo, porque Dios está en cada hombre, en cada mujer. Y aquellos discípulos en un primer momento
miraban a un hombre cualquiera, como usted mira a su amigo, a su amiga. Pero de pronto ellos fueron conociendo, había algo especial en él. Y se dieron cuenta que a través de lo que él hacía, se dieron cuenta que en Jesús residía toda la plenitud de la divinidad en su cuerpo. En eso visible residía la plenitud de la divinidad, en esa humanidad. Pero a los discípulos, así como también a nosotros, sin duda no les fue tan fácil ver en Jesús a esa divinidad. No les fue tan fácil ver en Jesucristo, no les fue tan fácil ver la divinidad. Pues así como también a nosotros, pues nos cuesta descubrir la presencia de Dios en el prójimo, en el hermano. Pidamos a la Virgen para que nos ayude a descubrir en el prójimo la presencia de Dios que también está allí, para poder honrar esa presencia de Dios y no hacerle daño. Le pedimos a la Virgen que nos guarde, que nos cuide en su corazón inmaculado. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.